Digo que estuvimos viendo el otro día cómo en la Iglesia Católica, desgraciadamente, pero es una realidad, muchos católicos, entre ellos religiosos, religiosas y sacerdotes, han aceptado tranquilamente la New Age en sus diversas manifestaciones, ¿no? Libros, música y principalmente en prácticas pues estilo meditación, reflexión. Una de las cosas que se ha admitido de una manera como muy normal, ya todo el mundo lo ve como muy normal y es bastante absurdo de raíz, es el yoga, ¿no? Y hablábamos de que habían inventado el yoga cristiano y el zen cristiano, que es imposible, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora, siguiendo eso, qué dijo Juan Pablo II acerca de la New Age. ¿Qué dijo el Papa Juan Pablo II acerca de la New Age? En un discurso a un grupo de obispos norteamericanos en su visita en Límina, el 28 de mayo de 1993, Juan Pablo II hacía referencia a la New Age y decía así: la relación del hombre con Dios y la exigencia de una experiencia religiosa constituyen el punto crucial de la crisis profunda que afecta al espíritu humano. Mientras sigue avanzando la secularización en muchos aspectos de la vida, hay una nueva demanda de espiritualidad, como lo demuestra la aparición de muchos movimientos religiosos y terapéuticos que pretenden dar una respuesta a la crisis de valores de la sociedad occidental. Esta inquietud del Homo religiosus produce algunos resultados positivos y constructivos, como la búsqueda de un nuevo significado de la vida, una nueva sensibilidad ecológica y el deseo de ir más allá de una religiosidad fría y racionalista. Por otra parte, este despertar religioso trae consigo algunos elementos muy ambiguos, incompatibles con la fe cristiana. Muchos de vosotros, se refieren a los obispos, habéis escrito cartas pastorales sobre los problemas que presentan las sectas y movimientos pseudo-religiosos, incluido el llamado New Age. Las ideas de New Age a veces se abren camino en la predicación, las catequesis, los congresos y los retiros, y así llegan a influir incluso en católicos practicantes, que tal vez no son conscientes de la incompatibilidad de esas ideas con la verdadera fe de la Iglesia. En su perspectiva sincretista e inmanente, estos movimientos parareligiosos prestan poca atención a la revelación, más bien intentan llegar a Dios a través del conocimiento y la experiencia, basados en elementos que toman prestados de la espiritualidad oriental y de técnicas psicológicas. Tienden a relativizar la doctrina religiosa a favor de una vaga visión del mundo que se expresa mediante un sistema de mitos y símbolos revestidos de un lenguaje religioso. Además, proponen a menudo una concepción panteísta de Dios, incompatible con la Sagrada Escritura y la tradición cristiana. Reemplazan la responsabilidad personal de nuestras acciones frente a Dios con un sentido del deber frente al cosmos, tergiversando así el verdadero concepto de pecado y la necesidad de la redención por medio de Cristo. Esto, que es bastante claro, bastante contundente, bastante obvio, lo decía ya Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en 1993, hace 21 años. Luego esto no es un problema reciente, es un problema que va empeorando cada vez más, que va tomando cada vez más cuerpo, es más evidente, pero es muy viejo ya. O sea, de hecho, las primeras manifestaciones claras de la New Age en el seno de la Iglesia Católica aparecieron en los años 70. Pero ya en los años 90 la situación es alarmante, porque es cuando han empezado a infiltrar cantidad de cosas los propios religiosos y religiosas. Así que, en resumen,
San Juan Pablo II nos dice, en el párrafo que he leído, primero admite, reconoce la necesidad religiosa del hombre de hoy y que esto da lugar a resultados positivos, pero muchas veces a ambigüedades graves que dan lugar a la confusión y a mezclar todo, ¿no? Tercero, que la New Age, desgraciadamente, pero esto es evidente y no se puede negar, ha influido notablemente en católicos practicantes, y en concreto en religiosos, religiosas y sacerdotes, y esto es muy grave. Muy grave por la repercusión que tiene después en el pueblo fiel, ¿no? Cuarto, que la base de estos movimientos parareligiosos es sincretista y ajena al contenido de la revelación. Quinto, el Papa denuncia la visión panteísta de Dios que nos presenta la New Age. Esta visión panteísta de Dios sustituye, de alguna manera, reemplaza la responsabilidad de las personas, porque en vez de decir que cada cual es responsable de su vida y de sus actos, lo que ellos afirman es que hay una especie de responsabilidad innata, pero indefinida en la persona, no frente a Dios y su propia conciencia, como es en la realidad, sino frente al cosmos. Entramos en ese lenguaje vago e indefinido que es tan propio de la New Age, porque ¿qué responsabilidad puedo tener yo frente al cosmos? ¿El cosmos me va a pedir alguna vez cuenta de mis actos? Es que si lo pensamos despacio es absurdo, o sea, son frases vagas, ambiguas y vacías de contenido. Yo no puedo tener una responsabilidad frente al cosmos. Es como si digo que tengo responsabilidad frente a las nubes. O sea, son lenguajes absurdos, vacíos de contenido, que no tienen ni pies ni cabeza y que tergiversan de raíz el sentido del pecado, el concepto de pecado y en consecuencia la necesidad de ser redimidos. Porque si yo no tengo ninguna responsabilidad, si acaso la tengo ante el cosmos, no peco, porque el pecado es un acto libre y responsable de una persona. Entonces, si no peco, no hay ninguna necesidad de la redención. Luego estamos desmontando, por decirlo de alguna manera, el cristianismo en su raíz. Muchas veces surge la siguiente pregunta: ¿la New Age es una religión? La New Age proclama el fin de todas las religiones instituidas. Eso sí lo dice claramente. No atribuye en ningún momento carácter personal a la divinidad, a Dios, y rechaza todo culto, cualquier dogma y cualquier tipo de mediación de clero o de clérigo de ningún género. Sin embargo, a pesar de todo esto, con lo cual queda claro que no es una religión, porque cualquier religión tiene un modo de culto, tiene unos dogmas, unos preceptos que hay que creer, unas normas y unos representantes religiosos. Cualquier religión tiene esos componentes. La New Age no tiene nada de eso, con lo cual queda claro que la podemos excluir del grupo de las religiones. No es una religión, pero sin embargo reviste toda ella un carácter religioso, porque de alguna manera desarrolla una religiosidad al establecer lazos con la conciencia universal, al orar con los avatares, al dejarse guiar por los gurús, al desarrollar el tema de la reencarnación. Todos esos son temas religiosos, no son temas políticos, ni sociales, ni culturales, sino que son temas de alguna manera religiosos. Todo esto que acabo de decir, y más cosas que no he dicho ahora mismo,
bueno, voy a poner a enumerar todo porque sería muy largo y muy pesado, son la expresión de una nueva pseudo-religión planetaria, universal, que pretende superar a todas las demás y que al mismo tiempo las perfeccionaría. Es mentira, por supuesto, pero así se autodefine la New Age, así se nos vende, así nos lo cuentan, ¿no? El New Age se muestra como la superreligión concebida, pensada para acariciar y satisfacer de alguna manera todos los sueños del hombre moderno. Aquí nos topamos con un problema añadido, y este ya es un problema moral. No solamente en lo tocante a la New Age, en todos los aspectos de nuestra vida, pero ahora mismo en el tema que nos ocupa es importante, y es el tema de las medias verdades. Vivimos en la época del relativismo y de las medias verdades. Y no hay peor mentira que una verdad a medias. O miente, como es debido, o di la verdad, es lo que hay que hacer. Pero la ambigüedad, el decir una verdad solapada, omitiendo no sé qué cosas, pero que, o sea, todo eso que es farragoso, es lo peor. Porque la mentira es mentira, la verdad es verdad. Pero esas medias tintas en que se hacen equilibrios sobre un alambre, para no decir la verdad, pero para no mentir tampoco, esa es una gran mentira. Si no dices la verdad, estás mintiendo. La verdad es la verdad, o la coges o la dejas. No, pero digo esto, pero me callo lo otro, y cuento esto que al fin es verdad, aunque no es toda la verdad, pero es verdad, no estoy mintiendo. ¿Quién te ha dicho que no estás mintiendo? Estás manipulando descaradamente, estás haciendo una elaboración mental de cómo vas a ocultar la verdad. Luego estás mintiendo. La verdad es transparente, todo lo otro ya es mentir. Habrá grados de mentira, pero es mentir. Encubrir la verdad es mentir. Disfrazar la verdad es mentir. Contar de la verdad la parte que te interesa contar en ese momento. No estás mintiendo formalmente, digo materialmente, pero estás mintiendo con tu intención, porque tu intención está siendo ocultar la verdad y que el otro no entienda la verdad. Esa es la intención cuando montamos todo ese rollo mental de voy a decirle esto, pero no voy a decir esto. Es como está diciendo, no le he dicho a mi madre que está en el convento, ¿no? ¿Qué le has dicho? Que he estado con unas amigas. Por poner un ejemplo muy típico, ¿no? Bueno, porque vosotras sois mis amigas. Yo pienso, no exactamente, pero bueno, vale, sí. Entonces no le he mentido. Pero tu intención es no decirle la verdad. Cuando tu intención es no decir la verdad, es mentir. Es que no hay otra cosa, llámalo como quieras, píntalo bonito, invéntate la trola con no sé, con lacitos y pintada de rosa para tranquilizar tu conciencia. ¿Por qué tienes que tranquilizar tu conciencia? Porque en el fondo sabes que está mal. Yo si estoy diciendo la verdad no tengo que tranquilizar mi conciencia. Si quiero autoconvencerme, empiezo a decir al otro, porque esto le he dicho esto, que no es mentira, porque en el fondo sabes que es mentira. El que se excusa se acusa. Y el que tiene que hacer todo ese juego de malabares para tranquilizar su conciencia es porque no está tranquilo, porque sabe que está mintiendo, que está manipulando la verdad o que la está ocultando. Y el que manipula la verdad ya está mintiendo. Hay muchas maneras de mentir. Porque la intención es manipular la verdad. Y manipular la verdad, al menos tal y como yo lo entiendo, es mentir, ¿no? Bueno, pues al New Age son especialistas en esto. Y el súper especialista en esto ya sabemos quién es. Mentiroso y padre de la mentira. O sea, es que no hay más. Es lo que mejor le define. No miente. Uy, que no miente. Manipula la verdad y engaña a todo Peter. Y nos lleva a hacer lo mismo, ¿no? Y prueba de ello es que en la conciencia nos pesa. Entendemos que no está bien. Es que hay un rum rum.
porque sabemos en el fondo que eso no está bien. A ver, ¿por qué digo esto? Porque la conciencia general de toda esta gente, todos estos católicos, cuando intentas decirles, vamos a ver, un pelín de coherencia, es que esto no puede ser, es que no tiene sentido lo que estás haciendo, tú no puedes decir que eres cristiano, que eres católico, participar de ciertos sacramentos y después irte a hacer yoga, es que no tiene ni pies ni cabeza, es que es absurdo. Te contestan, bueno, pero si es que es bueno, a mí el yoga me viene genial, a mí me ayuda muchísimo, porque fíjate, me dolía no sé qué y me dejó de doler. Puede ser verdad, es que el problema muchas veces de todas estas cosas es que lo más complicado para combatirlas es que de primeras muchas veces funciona. Será psicosomático, será psicológico, será una sugestión, será lo que sea, pero lo cierto es que esta persona le ha dejado de doler. Y entonces se agarra a eso, ¿no? Por más que tú le digas que eso no va bien, que eso al final le va a conducir a otras cosas no buenas, tienen ahí un hecho objetivo y es que le dolía muchísimo la espalda y le ha dejado de doler. Entonces, vete a contárselo, que a mí me dolía y ya no me duele, ¿no? Bueno, pues aquí hay que decir una cosa que es verdad y sirve para todo, pero mucho más para toda esta confusión. No todo lo que produce un bien es necesariamente bueno. Hay cosas que pueden producir un bien en un momento dado y no son buenas. A ver, hay gente mala que en un momento dado puede hacer una cosa bien hecha. Si no cambia su conciencia y su interior, seguirá siendo mala persona. Y al revés, hay personas buenas, que habitualmente son buenas personas, se comportan bien y en un momento dado hacen una cosa mal hecha. No todo lo que produce un bien necesariamente es bueno. Y no todo lo que es agradable, que este es otro problema, no todo lo que es agradable satisface nuestra sensibilidad y nuestros sentidos, tampoco es necesariamente verdadero. Precisamente la sensibilidad es muy engañosa. Y aquí radica el gran problema a la hora de enfrentar la New Age. Nos produce un bien, nos agrada, es bueno y es verdad. Pues no. No. En virtud de que hay verdad y bondad en todo esto, podemos audazmente juntarlo todo, que es lo que hacen muchos católicos. Desafortunadamente no es así, no podemos obrar así. La suma de muchas medias verdades nunca nos va a conducir a una verdad entera. Muchas medias verdades sumadas darán lugar a otra media verdad, nunca a la verdad. Esto es difícil de explicar y es difícil de convencer, pero os aseguro que es así. Hay muchos que dicen que la New Age ha dado buenos frutos y que entonces el árbol de donde provienen esos frutos también es bueno. No hay nada más falso que esto que acabo de leer. ¿Quién ha dicho que una fe torcida no puede dar un fruto bueno? La perversión de la verdad es la culpa más grave. Y el primer pecado vino por la perversión de la verdad. Dios os está engañando. Si hacéis lo que Él os ha dicho que no hagáis, seréis como Él. Ese fue el primer pecado, la primera tentación, vamos. Dios les dijo a nuestros primeros padres, no hagáis esto, da lo mismo que sea comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que bailar, que beber Coca-Cola. Dios nos pide algo, exige una obediencia. Porque es Dios, nosotros tenemos que estar sometidos a Dios en la obediencia a su voluntad. ¿Cuál fue la raíz del primer pecado? La perversión de la verdad. Vino el demonio
que es el que engañó, y les dijo: ¿no sois tontos? Os ha dicho que no hagáis esto porque Él sabe que si hacéis esto vais a ser como Él. Por eso os ha dicho que no lo hagáis. Es una mentira total. Nunca vamos a ser como Dios. Y sin embargo la desobediencia nos destruye y nos aleja de Dios. ¿Cuál fue el engaño? Él sabe que si coméis el fruto de ese árbol vais a ser como Él. Por eso os ha dicho que no lo coméis. Comedlo y seréis como dioses. Desobedeced y seréis como Él. Esa fue la perversión de la verdad. Porque la verdad es que hubiéramos permanecido en la inocencia original y en la felicidad para la que fuimos creados si no hubiéramos desobedecido. Y el engaño fue: desobedeciendo seréis mucho más felices que ahora, seréis como Él. Eso es una perversión de la verdad. ¿Qué pasa? Que hoy día, en otros niveles de cosas, de la misma manera, la verdad está pervertida. Y la perversión de la verdad da lugar a verdaderas y graves desviaciones y aberraciones morales. Y eso está sucediendo. Y sucede de manera especial con la New Age. Otra de las cosas que acaba de decirnos, que nos dice la New Age continuamente, es presentarnos a Dios como un ser extraño, además de impersonal, extraño y ajeno a nosotros. La New Age niega al Dios personal y da una visión panteísta del universo. Ya dijimos que la idea es que Dios está en todas partes, todo contiene a Dios, todo participa de la divinidad, y nosotros también. Eso es absolutamente falso. Pero ese es el primer punto. Dios no es el mundo y tampoco es el alma del mundo. Dios es Dios y el mundo es otra cosa, independiente de Dios, creado por Dios, pero independiente de Él. El mundo, esta es otra cosa que también ellos dicen, a ver, el mundo no salió de Dios por la libre emancipación del mundo. O sea, un día el mundo dijo: yo me largo y voy a hacer mi vida, como hace la gente hoy, ¿no? No se emancipó de Dios porque le dio la gana. El mundo fue creado por la voluntad soberana y libre de Dios. Y salió de Dios porque Dios quiso que saliera de Él. Libremente. Dios no es una pura energía cósmica que dio lugar a que se formara el mundo por chiripa, por una especie de... No. Un acto libre y soberano de la voluntad de Dios creó el mundo independiente de Él. No es que un buen día el mundo se desmembró de Dios, que es lo que ellos dicen. Por lo cual es un error enorme, gigante, supremo, afirmar que el mundo entero es divino y que Dios se identifica con el cosmos. Dios es Dios, el cosmos es el cosmos y el mundo es el mundo. Y el cosmos ha sido creado por Dios y el mundo ha sido creado por Dios, pero no son Dios ni participan de la divinidad. Eso es mentira. Esto hay que tenerlo claro. Dios ha designado a una comunidad de 3 personas distintas que viven en perfecta unión en el amor mutuo y que se ha manifestado a nosotros por medio del solo y único Cristo, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, Verbo hecho carne. La New Age suprime a la Trinidad de un plumazo. Es igualmente falso afirmar que Dios coincide con el hombre. Dios no coincide con el hombre, ni el hombre es Dios. Dios Espíritu Santo, esto sí es verdad, inhabita el alma que está en gracia y está en nosotros, pero no es nosotros, es trascendente a nosotros. Habita en mí, pero no es yo. Es muy superior a mí.
muy trascendente a mí, aunque habita en mí. Y es diferente de mí. Está en mí, pero Dios es Dios y yo soy yo, aunque habite en mí. Él es una persona, tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, y yo soy otra persona humana, independiente de Él, aunque Él inhabite en mí. Pero no somos una mezcla. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y yo soy yo. En la unidad de Dios con el hombre no hay fusión ni confusión. Solo existe el amor entre el Creador y la criatura. Entre Dios y yo hay comunión. Es otra cosa. Porque la comunión solamente puede existir desde el amor. Y el amor solamente puede existir entre dos personas. Entre un Dios personal y mi persona, por ejemplo. Y ese amor da lugar a la comunión. Pero no hay fusión y mucho menos confusión. Todo esto hay que aclararlo, porque aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo. La fusión, a ver, podemos fusionar metales, podemos fusionar minerales, podemos fusionar materia. Pero entre Dios y yo no puede haber fusión. No somos entes extraños. La relación de Dios conmigo es una relación de amor y eso da lugar a la comunión, no a la fusión. Como veis, la New Age presenta un Dios muy extraño que tiene muy poco que ver con el Dios del cristianismo. Además nos presenta un Jesucristo desconocido, que no tiene nada que ver con el que nosotros los cristianos conocemos, en el que creemos. El New Age niega la divinidad de Cristo como Hijo de Dios, hecho hombre para salvar a la humanidad. Cristo, dice la New Age, es el nombre de una función dentro de la jerarquía espiritual del planeta. Para ellos Cristo es un avatar que se encarna de tiempo en tiempo para conducir al hombre al descubrimiento de la divinidad que todos llevamos dentro. Avatar es un término claramente hindú, no tiene nada que ver con el cristianismo. Un avatar es un personaje que tiene que ver con la religión hindú. Un avatar para un hindú es un ser que se reencarna continuamente. Los hindúes se están reencarnando durante toda la eternidad, no olvides lo que te pego. Entonces, el avatar es un ser que se reencarna continuamente, pero es una reencarnación divina. Podemos reencarnarnos los que vamos a pie, pero la divinidad también se encarna y se reencarna. Ese es el avatar, la divinidad que se reencarna y que aparece de vez en cuando para enseñarnos, para conducir al hombre al descubrimiento de la divinidad que todos tenemos dentro. Entonces, Mahoma sería un avatar, Jesús sería un avatar, Buda sería un avatar, Moisés fue otro gran avatar. Cada uno que ha tenido una función espiritual, un magisterio espiritual en un momento dado de la historia, según los de la New Age, son diferentes avatares. Y Jesucristo, pues, para ellos fue uno más. Relevante, importante, pero un avatar más. Y ellos defienden que para la próxima era de Acuario, que está a punto de comenzar, un Cristo libertador se hará presente, un nuevo avatar, en el mundo para guiar a la humanidad a su máxima evolución hacia la divinidad. Vamos caminando hacia la divinidad, entonces tiene que venir un nuevo avatar, un nuevo Cristo, que va a guiar a la humanidad hacia ese perfeccionamiento, hacia la divinidad. En este punto, como muchos otros, no hace falta aclarar
que se abre un abismo insuperable, innegociable entre el cristianismo y la New Age. Jesucristo es el Hijo de Dios, Verbo encarnado, que murió y resucitó para nuestra salvación. Entonces, eso es impepinable e innegociable. Y la New Age va en sus planteamientos descalificando de entrada todo eso, con lo cual es imposible intentar contemporizar la New Age y el cristianismo, intentarlo conjugar, aunque hay gente que dice que sí, es porque no han profundizado, porque la New Age va de raíz contra el fundamento de nuestra fe, que es creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? El Salvador del mundo. Dios entró en la historia con Cristo, su Hijo, que es al mismo tiempo Dios y hombre, una persona y dos naturalezas, que murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y vendrá, como dice el credo, a juzgar a vivos y muertos al final de los tiempos, pero que no se va a reencarnar en nadie. No es un avatar, es nuestro Salvador. Otro de los aspectos de la New Age totalmente innegociables e imposible de conciliar con el cristianismo es la oración, la meditación tal y como ellos la conciben. Ya hemos hablado bastante en días anteriores de los métodos orientales, y la oración nunca es, la oración cristiana, nunca es una coincidencia, un encuentro con el yo más profundo. Eso es una simple introspección. No me voy a meter ahora a analizar si es buena o mala. Pero la oración cristiana no es una introspección. La oración cristiana es un encuentro personal con un Dios personal, que es el Dios de los cristianos. La oración supone siempre alteridad, trato con otro. Y en ese trato pues hay momentos de adoración, de súplica, de acción de gracias, de fe. La oración cristiana no es una pura introspección. Es entrar humildemente en la voluntad de Dios, como nos enseña Jesús en Lucas 22:42. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración cristiana es siempre, 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 absolutamente siempre trinitaria y cristocéntrica. No puede ser de otra manera. Aunque tenga matices de otras cosas, siempre es trinitaria y siempre es cristocéntrica. Siempre va dirigida al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. También es eclesial, es decir, a través del cuerpo místico de Cristo. Como veis, son cosas como muy claras y muy diferentes de lo que es la New Age.